1:33, buenas noches amigos, comenzamos Milenio 3 y comenzamos con voces que llegan desde una ciudad mágica como es Córdoba. Muchas personas, diferentes edades, diferentes condiciones, diferentes ubicaciones dentro de la propia urbe, y todos desde noviembre hablando exactamente de lo mismo. Un sonido que les inquieta, un sonido que incluso, como decía el gran amigo, el buen amigo, el gran profesor José Carlos Aranda, llegaba a despertarles prácticamente, tal era la intensidad. Y sobre todo la sensación de estar próximo a las propias casas, no era algo lejano, era un retumbar diferente, parecía un avión antiguo, pero cuando salían y observaban, no había nada, ni una sola luz. El sonido poco a poco se iba alejándonos. Y también poco a poco la historia de la avioneta fue cobrando protagonismo en los medios. Parecía un rumor, una leyenda urbana, una sensación de que podía ser un cuento moderno. Porque resulta que indagando en los archivos, que es lo que puede interesar, esta historia se ha contado varias veces y de diferentes maneras. Ya en Córdoba, y no es el único lugar, y lo vais a comprobar esta noche, se ha empezado a hablar de vuelos clandestinos. ¿A quién están llevando o qué está llevando esa aeronave? Algún tipo de camuflaje para que nadie la divise. Sin embargo, el error de el sonido se detecta por ese ambiente que se ha llegado a grabar. Se habla de manipulación del clima o de las avionetas robanubes. En un principio fue el primer término, y esto viene de antiguo, de mucho más atrás de lo que pensábamos incluso. Se habla también de cuestiones que tienen que ver con los tan traídos y llevados chemtrails. Son las aeronaves que atraviesan la noche española, las mismas que luego dejan marcas que para muchos convencidos son el ejemplo y estigma de que están manipulándonos. Toda esa amalgama de preguntas se hacía la gente de Córdoba, y poco a poco, a lo largo del mes de enero, hemos ido viendo como diferentes periódicos, es decir, diferentes testimonios, diferentes voces, se iban acoplando a esta de la ciudad andaluza, en Castilla y León, en lugares de Levante. De pronto las personas, interconectadas más que nunca, empezaban a decir: ojo, algunas noches esta avioneta fantasma, que no tiene luces, no tiene indicativos, que no se puede ver, también ha pasado por aquí. Y entonces, con este puzzle que hemos ido observando con bastante curiosidad en las últimas semanas, podemos componer ya un mapa de comprensión. Está la leyenda urbana, está la teoría de la conspiración, está, ojo, y es un dato muy espinoso, hasta qué punto somos vulnerables hoy en día a la conspiración. Lo fuimos a la desinformación, pero ya la conspiración, cualquier cuestión que puede ser real, resulta que lo transformamos en una trama que nos invade. ¿Eso se hace por algún motivo? ¿Estamos perdiendo todos un poco la cordura con la información express? Ojo, van a pensar muchos que nos callan la boca y no queremos contar la verdad. Estos cazadores de lo insólito, sea el elemento insólito una cuestión puramente humana, como es lógico y parece, un vuelo clandestino, un ladrón de lluvia, un generador de chemtrails o algo absolutamente natural, pero desde luego opaco, no parece que haya luz y taquígrafos, se ha grabado, como decimos. Los móviles evidentemente fotografían y graban al mismo tiempo, y el sonido lo tenemos. Gracias a Álvaro Arias, este es el sonido de esa avioneta u avión, tosco y antiguo y de la Unión Soviética, según dicen, que atravesaba la ciudad de la Mezquita, dejando su estela de ruido y de misterio. Un sonido lejano, ¿verdad? Un sonido que se va marchando poco a poco. Un sonido, bueno, pues sí, parece una avioneta. Sin embargo, en otras provincias, el mismo sonido y amplificado, más fuerte, casi da la impresión de que está tocando las tejas de las pequeñas casas de campo de las pedanías de la provincia de Valladolid. ¿Queréis comprobarlo? Así se grababa hace escasos días. Queridos amigos, la avioneta fantasma, el avión clandestino, el avión de carga discreto, lo que sea, lo que nos trae es de nuevo nuestra condición humana
cuando algo irrumpe y ese algo no es bien identificado. La diferencia es que si esto ocurre hace 50 años, las teorías, las cuestiones, lo que saldría a nivel público sería muy diferente. Y ahora los términos que surgen son todos relativos a la conspiración. Esto da para la reflexión, y esa parte de toda la información que queremos dar, que abramos el abanico entre todos y que opinemos y que opinéis. Y para eso, como siempre, hay unas líneas de contacto. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues vamos a dar las vías de contacto porque ya nos estaban diciendo, eso sí, que nos pongan la localidad desde donde nos escriben, porque dicen en mi casa también lo oímos pasar, pero no nos dicen el lugar exacto, con lo cual si lo pueden poner muchísimo mejor. O sea que esta noche es una de esas en que vamos a hacer un mapeo en tiempo real, si es posible. Tenemos ya muchas provincias y localidades donde aseguran que se han escuchado estas avionetas, incluso visto, o aviones, pero esta misma noche lo que podemos hacer es recoger, como esas noches de particular emoción, vamos a escanear el cielo entre todos. Venga, vamos a ello. Vamos a dar las vías de contacto, milenio3 con número @cadenaser.com, si nos quieren mandar un mail o incluso si han grabado esos sonidos, como escuchábamos ahora, de esos aviones o avionetas, y también a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Google Plus como en Twitter, nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Por supuesto, navedelmisterio.com, con Diego Marañón y Guillermo León, organizándolo todo, con todos nuestros contenidos, con todas las historias, con todo el acceso a todo lo que hacemos, incluido la exposición del 2015. navedelmisterio.com y ikerjimenez.com, todos preparados. Aquí toda la tripulación: Fermín Agustí, Noel Calero con esta música maravillosa, Santiago Camacho, que tiene mucho que decir, mucho que aportar. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Clara Tahoces, buenas noches. Muy buenas noches. Javier Pérez Campos, buenas noches. Muy buenas noches. Javier Pérez Campos está ahí en la zona de carga, ¿no? Moviendo los archivos, manejando historias, porque ojo a lo que nos trae. Esto no es de ahora. Como siempre, este miedo actualísimo que está ocurriendo ahora, no es. Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? Cuéntanos, te escuchamos atentamente. ¿Cómo hacer un teletipo con la información básica para que todos tengamos, digámoslo así, la misma perspectiva de este extraño incidente? Bueno, pues vamos a hacer una línea temporal rápida para aquellos que no hayan oído hablar de este tema, que puedan hacerse una idea de lo que hablamos. Esto explota, digamos, a nivel mediático, el tema de la avioneta de Málaga, a partir del pasado mes de noviembre. Digo a nivel mediático porque, como hemos escuchado, por ejemplo, a Elisa Ruiz del Pozo, que era una de nuestras oyentes, a la que hemos escuchado en ese tren de voces iniciales, hay testimonios que hablan de esta avioneta desde el pasado mes de mayo, mucho antes de lo que se dio a conocer, ¿no? En un principio, inquietó de alguna manera a los cordobeses, les picó su curiosidad, ¿no?, que podía ser ese extraño sonido. Se convirtió pronto en tema de conversaciones en la calle, en los bares, en redes sociales también. Hay que decir que en Facebook hay grupos dedicados exclusivamente a analizar cada uno de estos vuelos. Todos los días se informa en tiempo real de lo que está pasando. El tema de la avioneta de Málaga con hashtags como de la avioneta de Córdoba con hashtags como avioneta Córdoba y avioneta fantasma han llegado a convertirse en trending topic en Twitter a lo largo de los últimos meses, sobre todo en diciembre. ¿Y por qué aumenta la popularidad? Bueno, porque en un principio nadie sabe absolutamente de qué se trata. Es decir, no hay una explicación certera sobre el origen de este ruido. Por supuesto, a la opinión pública le llega a preocupar, ¿no?, que las autoridades, que son quienes deberían aportar esas explicaciones, no sepan aparentemente nada sobre este aparato. Así que, en un primer momento, Iker, y tras este mare magnum de comentarios inicial, la Guardia Civil pone en marcha una investigación y dice que se trata de una especie de avioneta que aparentemente vuela a baja altura todos los días, pasada la medianoche, y que no saben exactamente qué es, pero sí lo que no es un aparato de tráfico habitual de pasajeros o mercancías. O sea, Diego, que la primera información de la Guardia Civil, esto es muy importante remarcarlo, descarta que sea avión de pasajeros o mercancías. Más. Efectivamente. A partir de aquí se pone en marcha o sigue la investigación por parte de la Subdelegación de Gobierno en Córdoba. Es el organismo que anuncia los resultados de las pesquisas de Enaire, que es la empresa que sucede a la antigua AENA y que trabaja junto a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Bien, ¿qué sabemos gracias a estas investigaciones? Bueno, sabemos que al parecer se trata de un avión modelo Antonov de mercancías que puede que esté realizando la ruta nocturna entre Gran Bretaña y el norte de África. De ahí dicen que ese ruido que se concentra a medianoche en mitad del silencio y que por eso es muy audible para la población en general. Es curioso porque hay quien, también como hemos escuchado, está siguiendo este vuelo a través de aplicaciones de ordenador y aplicaciones móviles como Flight Radar 24
y detectan ciertas anomalías. Es cierto que pueden identificar en ocasiones ese supuesto vuelo, pero me comentaba, por ejemplo, Álvaro López, que él veía cómo, siguiéndolo en directo, aparecía y desaparecía en cuestión de segundos de sus pantallas. La pregunta, Iker, es ¿por qué ha vuelto ahora esto a los titulares después de varios meses? Bueno, pues esta avioneta, que no ha dejado de escucharse ni un solo día durante estos meses, provocaba el mes pasado, en diciembre, una interpelación parlamentaria, como comentabas al principio del programa, en el Congreso de los Diputados. La hacía un diputado socialista de Córdoba y sus preguntas fueron, literalmente, voy a leerlas: ¿ha abierto el gobierno una investigación sobre una avioneta que sobrevuela por la noche la ciudad de Córdoba? ¿Qué información se tiene sobre esta avioneta, su objeto y sus pilotos? ¿Cuántas veces ha sobrevolado Córdoba? ¿Y qué autorización tiene para efectuar estos vuelos la citada avioneta? ¿Ha habido respuesta? Pues sí, ha habido respuesta. La respuesta se ha conocido esta semana y dejaba a un lado esa supuesta certeza del origen, por eso es noticia. Ya no hay una certeza sobre la naturaleza del sonido. Se menciona una simple estimación, es decir, les parece al gobierno que puede tratarse de ese Antonov. Así que lo que en principio sería una simple cuestión de terminología es importante y es noticia esta semana, Iker, en toda España, porque evidentemente estamos hablando de la seguridad del espacio aéreo español. Perfecta crónica, Diego. Mantente ahí porque quiero preguntarte algo que tiene que ver ya con el misterio, ¿te parece? Muy bien. Bueno, pues hablamos, nos ponemos en marcha, intentamos localizar a algunos amigos tanto sobre el terreno, en Córdoba, aunque también hay otros puntos. Por cierto, Carmen, puntos así al azar que están llegando ya, porque esto desplaza el misterio de Córdoba o de esa ruta. Vamos a ver si esta noche podemos contribuir a hacer un experimento interesante, que es con vuestros testimonios, si se acoplan a esa ruta, porque tenemos la idea de cómo podría ser esa ruta atravesando España. Pero de momento, a la 1:47 de esta noche, entre el sábado y el domingo, informaciones de qué puntos habían llegado con este tipo de avionetas que, ojo, eran nocturnas, tenían ese sonido y no se podían ver. Uno de los misterios, que luego le preguntaré a Diego qué ha pasado con eso, es que la gente salía al balcón y no había avioneta, porque uno ve un avión, una avioneta, bueno, puede estar el misterio de qué autorización tiene, por qué vuela tan bajo. Surge la conspiración, que ahora está a flor de piel, evidentemente, pero la pregunta es, ¿y si encima va sin luces? ¿Cómo es posible esto? Mira, hay informaciones de hoy mismo a las 8:30 de la tarde en que ha pasado por Marbella. Después recogíamos a lo largo de la semana, Sebastiano Fabio nos escribía y nos decía que él es de Segovia capital. Entre las 23:20 y las 00 horas de cada día se escucha una avioneta que parece volar a muy baja altura. Mi mujer fue la primera en darse cuenta hace ya como 4 semanas. Decidió buscar en internet casos parecidos y encontró casos similares a lo de Segovia, el de Córdoba, que es el que más está teniendo. Blanca nos decía que tenía 30 años, que reside en un pueblo de Cantabria y que por motivos laborales pues está despierta por la noche. A las 23 horas se escucha un ruido de avioneta pasar por mi domicilio, situado en la localidad de Barcenilla de Piélagos. Nunca vemos nada y comentándolo con más gente me han dicho que está prohibido volar a esas horas. Nos citaba también el norte de Castilla del 14 de enero como la referencia de una noticia que se daba de personas que habían escuchado lo mismo en otros núcleos urbanos. Nos hablaban también desde Valladolid, nos ha escrito bastante gente, y también no sé si es lo mismo o no, porque otro de los mails que nos llegaba, David Guerrero, nos decía que hace unas semanas estuvo escuchando un ruido extraño que a él le parecía como de pero que tampoco era un zumbido, que no sabía si era... Es que esto se parecía un poco al de Hum, no es por Exactamente, nada. por eso te digo que también es extraño, y no sé si puede ser en el norte de la línea de la Concepción, nos decía, nos hablaba, por eso te digo... Provincia de Cádiz. Que la zona de Andalucía, Córdoba, Granada, en este caso Cádiz, pues es la zona donde más hay. También nos escriben desde Ávila. En Ávila también nos han dicho, por ejemplo, José, o ruidos de aviones Javi, por la noche. Diego, os voy a pedir una cosa, sobre todo Javi, si puedes ir apuntando punto por punto para seguir la ruta, para trazarla en un mapa. Hagamos luego el mapa visual y que Guillermo y Diego lo suban a las redes a lo largo de esta madrugada. Hagamos el mapa visual de lo que vamos recibiendo, a ver si se concentra todo en cierto pasillo aéreo. En Ladrada, en Ávila, como os decía, aquí es como el sonido de una avioneta que se oye incluso dentro de casa. Segovia, Ladrada en Ávila, línea de la Concepción, Cantabria, Córdoba,
y zonas de Cantabria de Exacto. momento. También algunos puntos de Málaga. Granada también y Marbella. Perfecto. En tiempo real, si os queréis sumar a esta búsqueda de un misterio concreto, humano, evidentemente nadie está diciendo nada diferente, porque luego hay cada uno que oye lo que quiere oír, y igual piensa que estamos buscando ovnis esta noche. No, estamos buscando algo muy raro, porque ha generado una gran controversia. De inmediato, en cuanto se dio la explicación del Antonov, como es lógico, en prensa regional, uno ya no sabe si la prensa o alguna prensa actúa bajo qué premisas, pero bueno, por aquello de calmar, enseguida se acabó el misterio, que es lo que quieren, se acabó el misterio. No es que yo quiera ver misterios donde no los hay, pero resulta que si vamos a las respuestas gubernamentales, vuelve el misterio porque parece que no se tiene del todo claro. Hemos hablado con Miguel Ángel Ruiz, compañero, divulgador, pero sobre todo es su profesión dentro de la torre de control de los servicios informáticos, torre de control y mantenimiento de Parallas en Cantabria, que es importante. ¿Por qué? Porque es la torre de control por donde esta avioneta o avión entra en la península ibérica, no es cualquier punto. ¿Qué nos contaba? Estaremos hablando de un avión vinculado a una empresa de transportes ucraniana llamada Aerovis Airlines, y el modelo sería un Antonov A-12B, porque en realidad es un gran avión, ¿no? Un avión de carga inicialmente militar, bastante antiguo. La flota de Aerovis tiene unos 6 modelos, y es un avión, pues ya te digo, se dejó de producir en 1973, y hablaremos de un avión bastante grande, que tiene una capacidad de carga pues de unas 20 toneladas, o sea, suficiente para alojar 20 paracaidistas, y tiene cuatro motores grandes, ¿no? Es un avión bastante grande, tiene una envergadura alar de 38 metros, y yo creo que al ser de transporte y de carga, añadido a que encima hace una ruta de noche cuando hay mucha menos contaminación sonora, aunque como la altitud no es muy alta, pues permite a que la gente lo pueda ahí escuchar perfectamente, lo identifique perfectamente. Mucha gente lo asocia como si fuera una pequeña avioneta, cuando en realidad es un avión mucho más grande, y como digo, de un vuelo que prácticamente entra en la península ibérica por la cercanía de Santander y sale pues cerca de Málaga, ¿no? Y precisamente él está ahí en torre de control, ejerciendo determinados servicios en torre de control de Parallas, compañía de carga. Hemos preguntado al comandante Rafael Roldán, de Línea Aérea Española, esto de las compañías de carga. Como no sabemos, nosotros no somos pilotos, no sabemos, queremos saber si es que vuelan a determinadas horas. ¿Por qué esto llama la atención? Pues porque evidentemente no había pasado antes. Si esto es común, algo ocurre, porque los vecinos incluso interrumpen su sueño y con bastante tremor en algunos casos salen para ver qué está pasando, porque el estruendo es tremendo, y ahí surgen todo tipo de preguntas. El comandante nos habló así de las peculiaridades que puede haber en la noche española sobre las compañías de carga. Y a mí lo que me interesa como periodista es que al final el señuelo de la avioneta fantasma, en vez de quedarse en una anécdota, te va ampliando y abriendo unas áreas, como es la noche en España y el cielo, no solo de ovnis vive el misterio, que me parecen asombrosas, que pasan cosas mientras dormimos, ¿no? O mientras algunos duermen, nosotros no. Compañías de carga y su peculiaridad. Este modelo es el, creo, Antonov 12 de la segunda mitad del siglo pasado, de fabricación rusa, y que básicamente se utiliza como transporte, o empezó a usarse como transporte militar. Tiene varias variantes en las que se ha adaptado pues para transporte de pasajeros normales y corrientes y transporte de carga, con versiones de cabina presurizada completos si va con pasajero, o cabina despresurizada si va con mercancía nada más. Digamos de la misma época que el C-130 Hércules americano, y que venía a ser un poco pues la réplica soviética a este tipo de aviones de transporte. O sea que si es este avión, Alone 54, todo apunta que puede ser este avión, aunque la respuesta oficial, como decía Diego Marañón, no lo deja claro, cosa que luego Santi nos valorará, porque yo creo que de verdad uno se queda, hombre, tiene que estar todo como mucho más medido aparentemente. Lo que pasa es que ya estamos viendo lo que pasa en el mundo, ¿no? Lo que queremos vigilado y medido resulta que luego no está tan vigilado ni tan medido. Pudiera ser una comparativa, que al final, bueno, en la noche pasan muchas cosas. El comandante Roldán nos aporta aquí un dato que es interesantísimo, realmente interesante. Rusia ha sido históricamente un espacio aéreo no RUSM, es decir, en Rusia no existía esto del RUSM,
hasta hace un par de años. Entonces la mayoría de compañías rusas, aviones rusos, pilotos rusos, pues siguen sin estar certificados RVSM, por lo cual si entran en espacio aéreo de Eurocontrol, o España por ejemplo, no pueden volar por encima del nivel de vuelo 290, que son 29.000 pies. Aquellos son datos que nos sorprenden, Santiago. Se ha vuelto a hablar en la prensa, en los medios, de varios conceptos de la conspiración. Yo sé además que tú estás especialmente sensible por todos los últimos acontecimientos y que no es que tú te hayas vuelto en contra de la conspiración cuando tú eres el padre, en el sentido informativo, de muchas de las grandes conspiraciones. Por ejemplo, una, como ejemplo, de aquella información que tú dabas y que podía ser, lo digo siempre, analizada bajo el prisma de la prensa seria como, bueno, frivolidades, y que luego se han convertido en evidencias absolutas. Pero es verdad que el camino de algunas conspiraciones, por fortuna, ha sido ese, pasar de la clandestinidad, de la oscuridad a la verdad. Y sin embargo, yo lo sé, desde los últimos acontecimientos, dirán que te silenciamos o que te silencias, pero de los últimos acontecimientos tú tienes como una sensación de bueno, darte cuenta de lo sensible que es el público a la conspiración. Y si la propia conspiración, algunas de ellas están haciendo un propio engaño, sabiendo que la gente enseguida, o gran parte de la gente, una parte de la gente, actúa de inmediato con mente conspirativa. A veces la conspiración y la cortina de humo es lo mejor para pasar otras cosas por debajo, en algunos casos. Pero muchas personas hablaban en ese ámbito de chemtrails, de vuelos que robaban lluvia, de vuelos que fumigaban, y también, y esto es curioso, de vuelos clandestinos. Y la palabra vuelos clandestinos, por ejemplo, de la CIA, fue casi una risa para la prensa seria. Luego, evidentemente, fueron los primeros en ponerlo en titulares. Pues sí, de hecho, este es uno de esos ejemplos en los que precisamente a lo mejor ese exceso de celo de la gente nos puede señalar un elemento que es interesante. Como bien escuchábamos, ese vuelo pertenece a una compañía ucraniana, está operada por Aerovis y por Cabo Cair alternativamente, sigue siendo el mismo aparato, pero como sucede a veces con algunos vuelos de pasajeros, pues la misma compañía, pues supongo que por razones administrativas, pues cambia de nombre alternativamente unos días con otros. Aerovis no tiene página web, pero Cabo Cair sí, y además tiene unas bonitas fotos de estos Antonov 12, aparatos que, por cierto, cuando vuelan a 6.000 metros de altitud tienen una propagación del sonido de 20 kilómetros, es decir, es bastante normal escucharlo en un radio esférico de 20 kilómetros, con lo cual, digámoslo así, la franja de ruido que van haciendo es tremenda, porque no son los típicos reactores. Estamos hablando de, como decían nuestros expertos, aviones muy antiguos, aviones de hélice. Los últimos se hicieron, al parecer, en la Unión Soviética en el año 73. Sí, o sea, que pueden ser de los 60 perfectamente. Y tienen una historia fascinante. Cuando ya estaban prácticamente fuera de circulación, Victor Bout, el mayor traficante ilegal de armas de la historia, que ahora mismo cumple sentencia en Tailandia, compró la mayor parte de los Antonov que quedaban, más todo el centro logístico para repararlos y mantenerlos, y los utilizó ¿para qué? Para llevar armas a Liberia, a Sierra Leona, con el pago de los famosos diamantes de sangre. Victor Bout llegaba a utilizar estos aviones porque, a pesar de ser enormes, es como un Hércules, para que nos hagamos una idea, pueden aterrizar prácticamente en cualquier sitio. En una pista de hierba, un Antonov 12 aterriza sin problemas. En una pista de tierra, aterriza prácticamente con muy poco terreno. Entonces, imagínate para un traficante ilegal de armas lo que suponía eso. Entonces, compraba las armas ilegalmente en la destartalada Unión Soviética de su época, que prácticamente los generales se las daban gratis, las llevaba a Liberia. En Liberia le pagaban con diamantes, llevaba el avión a Holanda, donde en el mercado internacional de diamantes los vendía, y aprovechaba el vuelo y cargaba flores que luego vendía por Rusia y repetía el ciclo. Así que es un avión muy conocido y muy emblemático en las actividades poco claras. Pues opacas. Sí. Pues volviendo a Cabo Cair, a la compañía titular, nos vamos a su página web y vemos que entre los servicios es una compañía charter. Es decir, sus aviones de carga son utilizados
para clientes que los alquilan para transportar lo que ellos consideran. Y entre los servicios que ofrecen está la obtención de licencias especiales y diplomáticas. ¿Qué son licencias especiales y diplomáticas? Pues básicamente son las licencias con las que, por ejemplo, se transporta la valija diplomática, esas documentaciones, enseres, elementos, etcétera, etcétera, que circulan entre las embajadas y sus países matrices y que los países no tienen derecho a abrir. Tú no, a pesar de algo que viene por valija diplomática, tú no puedes abrirlo porque estarías incumpliendo el derecho internacional, con lo cual no se sabe lo que viaja por valija diplomática. Licencias especiales son las que utilizan los aviones de los servicios secretos, por ejemplo, en virtud de los convenios que tienen los diferentes países en ese tema. Pues bien, podría ser una de esas explicaciones, máxime teniendo en cuenta que, como muy bien decías, en España tenemos precedentes bastante sangrantes al respecto. En un informe del Consejo de Europa, cuando recién empezaba la guerra del Golfo, la última, se nos ponía a nosotros y a media docena de países más, incluidos Alemania, Polonia, Francia, etcétera, etcétera, prácticamente a caer de un burro. ¿Por qué? Porque estábamos permitiendo el uso de nuestro espacio aéreo y las instalaciones del aeropuerto de Mallorca, concretamente se citaba ese detalle, para el transporte de prisioneros ilegales, de prisioneros no cogidos en el ámbito de las leyes de guerra, sino capturados, dicho mal y pronto, porque sí, para transportarlos a las cárceles secretas, también ilegales, de la CIA o llevarlos a Guantánamo. Lo curioso es que cuando salieron los célebres cables de Wikileaks, toda la conversación entre el gobierno español y el gobierno estadounidense de, oye macho, tenemos un juez aquí en España que está en el Supremo intentando investigar esto, a ver cómo lo paramos, tú tranquilo, oye, que no te ascienda la prensa, da instrucciones de que esto se calle un poquito, ya la gente se le va a olvidar enseguida. Todo eso salió cable por cable en las célebres filtraciones de... Resulta que la sensación que existe es que hay una auténtica realidad, una traza. Vamos a ver si esta noche, con vuestra ayuda, Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter y Milenio3 con número@cadenaser.com, podemos hacer un mapa con más testimonios, sabemos de vuestra honestidad, para ver si por lo menos en un ratio interesante, en un porcentaje importante, se comprende esa misma línea para intentar saber o ceñir la cuestión a, bueno, esa entrada por Cantabria y salida por Andalucía con dirección a África. La explicación política parece que en Córdoba no ha convencido. ¿Esto es porque la gente, repito, está muy susceptible, excesivamente susceptible, o porque lo que dicen los medios oficiales y a veces la prensa, entre comillas, oficial o suboficial, no lo sé cómo llamar, habla de se acabó el misterio y la gente de la calle ya es que no se cree nada? La gente de la calle, por mucho que la prensa, y nosotros somos prensa también, pero bueno, que la prensa, que los medios piensen que van a hacer caso de lo que dicen, ahí están muy equivocados, ahí se ha perdido la partida. Las personas no se lo creen. Ahora la pregunta es si no creyéndoselo a veces se equivocan también. Vamos a intentar estar en el término medio. Explicaciones que no convencían. Nuestro compañero Álvaro Morales nos hablaba de esa cuestión. El subdelegado del gobierno de Córdoba ha tenido que comparecer ante los medios en varias ocasiones y bueno, ellos lo que transmitió a los medios es que se estima que se trata de un Antonov de 4 hélices y que bueno, asegura que cuenta con todos los permisos y con toda la documentación necesaria para realizar esa ruta. El Morales, un fantástico buscador e investigador cordobés, apunta algo más. Hay una incredulidad general, de acuerdo, puede ser auténticamente certera, estar en la línea buena o no, pero hay algo que llama la atención de todos los testigos y voces que hemos escuchado. Cuando ellos se levantan en la noche o están en la terraza o ahora con este frío están en la ventana y abren, oyen un avión, pero resulta que no ven nada. El misterio de las luces de este Antonov o de esta avioneta fantasma o de lo que sea ha ido mucho más allá. Y no en el Parlamento o en las cuestiones digamos oficiales o funcionariales de Andalucía, sino en la calle y en las redes sociales. Están ahí. ¿Qué está pasando? Ese es el gran misterio, por lo que parece.
precisamente uno de los grandes misterios de este asunto es ese, que aunque es un sonido estruendoso que rompe el silencio de la noche cordobesa, siempre entre las 12 y la 1, todo el mundo la espera, todo el mundo sabe a la hora que va a pasar, y cuando ocurre, pues intentan, incluso se han organizado quedadas para tratar de fotografiarla y nadie ha conseguido hasta ahora ni una sola imagen. Es uno de los misterios de este fenómeno, que un avión vuele sin luces. Pero el avión vuela sin luces. El comandante Roldán nos decía que el Antonov, claro, tiene un tipo de luces diferentes de las luces a las que estamos acostumbrados. Nadie puede pensar en un avión en la noche y no verlo, ¿no? Pero otras personas del ámbito de la aviación piensan que por muy tenues o diferentes que sean las luces de un Antonov, tú tienes que verlo en mitad de la noche si estás sobrevolando tu ciudad, clarísimamente. Los testimonios hablan de que es que no ves la sombra de la avioneta, y eso ha generado también una especie de leyenda urbana o de realidad anexa. Personas a favor y en contra de ese misterio, Diego. Sí, bueno, y la clave también la han dado, es curioso, los usuarios y los especialistas en esta aplicación, en Flight Radar, porque analizando los datos e identificando el avión, si efectivamente se trata de este Antonov, ellos han dado datos como la matrícula, la antigüedad del avión, que puede tener ya más de 50 años. ¿Más de 50 años has dicho? Sí, incluso las horas en las que despega de una ciudad muy cercana a Derby, en Gran Bretaña, sería a las 9:15 de la noche. Bueno, con todos esos datos, incluso su velocidad, 400 km por hora, también han descubierto estos usuarios que volaría un poco más alto de lo que parece, es decir, habría una especie de ilusión sonora, no volaría tan bajo como parece por el ruido, sino que al estar en mitad de la noche con un silencio absolutamente sepulcral, da la impresión de que está volando mucho más bajo, y en realidad con una altitud lo suficientemente pues alta, valga la redundancia, las luces de posición de este modelo de avión son extremadamente débiles, y daría la impresión de que realmente no hay ninguna luz en el cielo, cuando lo que ocurre es que al ser tan débiles estas luces de posición son prácticamente imperceptibles desde tierra. ¿Os convence la explicación? Lo que sabemos este momento de la noche, Diego, es que nadie puede decir 100% que es ese Antonov. Se supone que es, pero como decías tú, no dan la certeza, y sobre todo no sabemos qué lleva ese avión, ¿no? Bueno, nadie tiene la certeza, al menos nadie de los que deberían tenerla, que es el gobierno y los que velan por nuestra seguridad. Si en la respuesta oficial del gobierno en el Congreso de los Diputados se dice que se estima que puede ser esa la explicación, pues más allá de eso no creo que nadie pueda ir. Y no vamos, lo dejamos ahí. Ahora, lo que sí sabemos, yendo al archivo, Javi, es que esto no es nuevo. No es nada nuevo. Uno de los primeros reportes de este tipo de fenómenos lo tenemos en un periódico de Estocolmo. Tenemos que irnos al 24 de diciembre de 1933. Hacía ya varios días que algunos vecinos de diferentes pueblos de toda esa zona, y de Noruega, Suecia y Finlandia, empiezan a reportar y a denunciar que durante la noche les escucha un enorme estruendo, el estruendo de un avión que ellos sí consiguen ver. Dicen que es un avión de color grisáceo, que no tiene ninguna matrícula ni nada que le identifique, que en ocasiones va emitiendo una extraña luminaria, como si estuviera de alguna forma intentando identificar o reconocer una zona concreta. Y así el periódico de Estocolmo, el 24 de diciembre de 1933, el Dagens Nyheter, dice: apareció un misterioso aeroplano procedente de Botensi alrededor de las 6 de la tarde de la víspera de Navidad. Pasó sobre Kalix y continuó rumbo al oeste. De la máquina, y este es el detalle que aterroriza a los testigos, surgían rayos de luz que escudriñaban la zona. Las aeronaves fantasma de Escandinavia. Y llegan a tener un nombre, porque entre 1934, 1934 es el año donde se avista el mayor número de aeronaves de este tipo, pasan hasta 10 años con reportes de diferente tipo y en diferentes lugares. De hecho, las autoridades y los medios llegan a conocer este fenómeno como los fantasmas voladores. Pero es curioso porque la siguiente versión, más o menos en la historia, empieza a decir que estas aviones fantasma, hacen algo. Yo creo que aquí estamos ante la prehistoria de un fenómeno que sigue inquietando como el que más, y lo comprobamos a gran parte del público, que es el tema de los chemtrails. Yo me encuentro alguna persona que me dice: oye, tenéis que tocar los chemtrails porque la verdad está ahí, porque... Y yo digo, oye, que yo sepa, el único lugar donde se ha analizado un chemtrail, una hebra de chemtrail, es en Cuarto Milenio. O sea que nosotros
Y además era una hebra muy contaminada, si recordáis. O sea, eran unas sustancias que no sabemos qué demonios pintaban ahí y se habían recogido tras el paso de una supuesta fumigación, ¿no? Es decir, que nosotros, yo no sé, yo entiendo que el público tiene tantas vías de contacto con información que ya no sabe quién ha dicho qué y qué ha dicho cuál. Porque ya, pero no es mala fe, ¿eh? Es ya la increíble tortilla que se hace con la gran cantidad de sobredosis informativa, que es la mayor de las desinformaciones. Bien, está bien que haya información, pero recordad, amigos, fuimos los primeros en analizar hebras de chemtrail, por tanto nosotros queremos saber la verdad, como cualquiera. Ahora, lo que no nos tragamos tampoco son ruedas de molino, cuando hay cosas perfectamente explicables, ¿no? Entonces el asunto es, hay un giro y de pronto estos fantasmas de la noche hacen cosas. Esas cosas han llegado hasta hoy y también se habla de estos vuelos como posibles practicantes de cosas opacas y anómalas que tienen que ver con el clima y con la fumigación. Pero en este momento, a las 2:12, en esta hora capicúa, hemos recibido más información de... Me pone Carmen una cara como diciendo... servidor colapsado, ¿no? Sí, además de esa línea imaginaria, esa ruta que habían dicho que seguía, según las informaciones que nos llegan, no tendría nada que ver porque prácticamente en todas las provincias españolas se ha escuchado. Cuéntanos, Javi, vamos apuntando, ¿eh? Vamos apuntando. A ver, nos escriben, por ejemplo, buenas noches, me llamo Iván y desde hace unos 5 meses llevo escuchando de madrugada un avión que sobrevuela Plasencia, Cáceres, y nunca he conseguido verlo ni con excelente climatología y visibilidad. Pues esa es de la ruta total. La impresión es que da varias vueltas al pueblo durante unos 5 minutos y después el sonido desaparece. Parte de su familia, su mujer, su hermano también lo han oído, lo han escuchado. Yo tengo la mosca detrás de la oreja todas las noches a eso de las 22 horas hasta la 1 de la mañana. No hace más que pasar una avioneta. Os escribo desde Vicálvaro, Madrid. He sido militar y desde luego si eso es avión de carga, yo soy Iker Jiménez. A propósito, pero al contrario, cosa que me llamó la atención, no hace casi ruido, la altura es de 150 metros, demasiado poco, además no pasa una vez, sino unas 10 pasadas, he llegado a contar. Un abrazote. Vicálvaro, Madrid, gracias amigo, estaría en esa ruta evidentemente, más o menos. Si trazamos Santander la línea de Concepción, o más o menos el estrecho, lo que ocurre es que no estaremos hablando, no sé qué opináis compañeros, de diferentes tipos de aviones, o de una sensibilidad ahora, porque claro, puede haber vuelo de avionetas, ahora no sé. Me gustaría que me respondiesen si las avionetas tienen un cupo o un horario concreto y a determinadas horas no pueden volar por espacios urbanos, ¿no? Gus nos dice, sin duda, el sonido es de motores de pistones. El sonido me recuerda al del DC-3 o C-47. El problema es que solo quedan operativos unos 150 aparatos de los más de 10.000 fabricados desde 1938 y todos vuelan en Sudamérica y África. No creo que tengan licencia para volar en Europa. Yo me inclino por pensar que es una empresa de paquetería al filo de la legalidad. Por las afueras de Bilbao, todas las noches, a eso de las 10 de la noche, pasa un avión de este tipo de motores que nunca he conseguido ver. A lo mejor estamos descubriendo con el cebo, con el anzuelo de lo de Córdoba, que resulta que esto pasa más habitualmente en las noches del espacio aéreo español, ¿no? Nos escribe también Carlos de Manzanares, en Ciudad Real, con referente al tema de esta noche. No sé si es que he escuchado de madrugada. En la ruta. Aquí en la zona ruido de un avión de hélice. No le he dado mayor importancia hasta esta noche, creyendo que era algún vuelo rutinario que a veces le hacen a la base de helicópteros de Almagro por seguridad para realizar prácticas nocturnas con los helicópteros Tigre de combate. Tengo que deciros que aquí sí se ha escuchado varias noches en octubre y diciembre con toda seguridad. Juan Carlos nos dice que se ha quedado de lado, hace 2 semanas lo escuchó en casa de sus padres, vive enfrente de la base aérea de Getafe, se ve la pista de despegue alrededor de medianoche y me extrañó muchísimo ese tipo de avioneta, no vi nada y duró muy poco, unos segundos. De momento, Javier, y Diego también muy atento, ese pasillo aéreo que creemos que es el oficial se mantiene, excepto, ojo, en algunos lugares que nos extrañan muchísimo. Bilbao, Bilbao no creo, porque se va demasiado al oeste en este caso, ¿no? Y desde luego Plasencia... que viene Lugo, ya sí que sería... No, eso ya está fuera de la órbita. Carlos López, Lugo, en el municipio de Cospeito, a pesar de que hay un aeropuerto deportivo cercano que ha sido base alemana en la Segunda Guerra Mundial, en muy contadas ocasiones se escucha pasar alguna aeronave y normalmente suelen ser las avionetas contra incendios y pasan a muy baja altura. Esta misma tarde he escuchado pasar de nuevo una aeronave, por el sonido emitido era muy grande, aunque sí era un sonido más grave y diferente al que emiten las que está acostumbrado a oír por allí. Además él fotografía aeronaves y no ha conseguido él es visualizar fotógrafo nada. Digamos que capta aeronaves y esta no la capta. Pues hemos recibido además otro de Labrada, que también es Lugo, con lo cual
es interesante también ver cuáles se repiten y en qué zonas claro, coincide hay más este tipo de incidencia, avistamientos. ¿no? Sería muy interesante trabajar en esto y ir a hacer un gran mapa y bueno, lo dejamos a disposición de quien quiera. Alcalá del Río, provincia de Sevilla, también. Paco Delgado de Córdoba, que todas las noches sin faltar la hora, que era sobre las 12, se oye la avioneta fantasma. Sebastián Bauza en Inca, Mallorca, muchísimas noches oigo aviones a bajísima altura y salgo y no veo absolutamente nada y se sigue oyendo. Esto será el hum, es decir, ya hay una amalgama, hay una, entre comillas, que me entendáis, porque creo que todos somos un equipo de observadores en este momento, para saber la verdad, pero quizá la paranoia, en el sentido de sensibilidad excesiva, de estamos preocupados, nosotros estamos contribuyendo a eso esta noche, pero queremos la información, que si no lo hace nadie, y a lo mejor está la gente reactivando su memoria y diciendo pasa esto y quizá tiene nuestra explicación, pero desde luego es un fenómeno humano, por supuesto, pero que yo nunca había escuchado hasta ahora, ¿no? Aviones como de hélice y que tú miras y no están. Marta nos dice, se supone que el avión viene de Derby, un aeródromo del que puede despegar un Cessna y poco más. La pista no vale para avión grande. Ha dicho Santi que ese avión aterriza en cualquier sitio prácticamente. Pero necesita aterrizar, sí, pero necesita despegue. Estamos hablando de un cuatrimotor de hélice, necesita una pista no tan larga como la de un avión de pasajeros, pero necesita una pista. Bueno, seguimos elaborando Castellón también, sale completamente de la Jaén rota. También, Jaén, Murcia también, Murcia sale. Baracaldo, Móstoles, Madre mía. Quemadillas al lago del Polígono Las Quemadas, Sevilla, Barcelona, Córdoba. Es que ya España, te digo que es casi toda España. Bueno, pero me gustaría que hagamos ese mapa y que lo coloquen Diego y Guillermo con todos los puntos donde el público milenario, vosotros amigos, estáis diciendo que habéis observado algo similar. A lo mejor, repito, con una historia más o menos anecdótica, pero que revela algo que no está muy controlado, que llega incluso al Parlamento o al boletín oficial. Se ha abierto una llave y parece que hay una caja de Pandora de cosas como que no entendíamos, ¿no? Hasta que uno no sale por el suburbio en la noche no sabe lo que hay. Y además la gente también está apuntando pues que pueden llevar cargas delictivas y que puede ser peligroso. Bueno, no queremos tampoco infundir el miedo, pero lo cierto es que de estas avionetas se ha hablado siempre como había una relación entre la avioneta fantasma, quizá porque el hombre del campo temía, como temía en su día el ferrocarril, la llegada del intruso tecnológico, ¿no? Javier Sierra en los años 90, siguiendo una historia muy suya, que era la historia de la Dama Azul, en el Moncayo, de las apariciones de Sor María Jesús de Ágreda, se encontró, como suele pasar en la investigación, se tropezó de repente con una polémica que evidentemente, como gran periodista que es, dijo, bueno, yo lo sigo y tiro del hilo a ver qué pasa, ¿no? Había una especie de lucha entre incluso poblaciones por las avionetas fantasma que robaban el clima. Y esto lo metemos como anexo, simplemente para que tengáis información y para que sepáis que en nuestro país esto de los vuelos clandestinos siempre ha existido. Pero veréis que bien lo cuenta Javier. Hablábamos con él y recordaba, viajaba en el tiempo, aquella extraña historia en el Moncayo que, ojo, año 91, y nadie ha resuelto. Me encontré con un caso realmente singular, y es que se habían organizado vecinos de casi 80 pueblos de esas zonas limítrofes que estaban muy preocupados porque en sus cielos aparecían avionetas justo cuando surgían las tormentas en el área del Moncayo. Esas avionetas estaban una hora y media entrando y saliendo de los cúmulos nubosos, y cuando finalmente desaparecían, el cúmulo nuboso terminaba deshaciéndose y no derramando su lluvia esperada en la zona. Tanto se complicó el asunto que cuando el tema llegó a mis oídos, lo primero que hice fue acercarme al juzgado número 2 de Soria, donde había 7.000 folios de denuncias contra esas avionetas fantasma, algunas de ellas muy precisas, que apuntaban a un aeródromo o a compañías aéreas de la zona de La Rioja, que según estos campesinos de la zona del Moncayo les estaban robando las nubes para arruinar sus cosechas en pro de las cosechas de la comunidad autónoma vecina. El caso nunca llegó a aclararse, se llegaron incluso a hacer varias interpelaciones parlamentarias en el Congreso de los Diputados en Madrid, que terminaron por ser contestadas de forma muy ambigua, y el asunto realmente no se ha cerrado hasta nuestros días, donde la polémica continúa. Bueno,
Bueno, Javier, lo curioso es que el asunto no se ha cerrado, ¿no? Y estaba contando Javier Sierra, nuestro compañero, lo que él vivió en el 91 en el Moncayo, el seguimiento escrupuloso, al detalle como es él, y no se cerró. Respuesta ambigua, me suena. Y bueno, ahí quedó. Pero es que hubo hasta detalles tan gráficos que os van a sorprender, compañeros. En el asunto de los robanubes del Moncayo, fue portada, por ejemplo, de periódicos como El Mundo, periódicos regionales. Hubo una especie de batalla, concretamente entre Soria y La Rioja, acusándose mutuamente de estas avionetas, y como pasaba con el tema de los Foo Fighters, ¿recuerdas, no, Santi? Que al final un bando decía que era el otro, en la Segunda Guerra Mundial, el otro que eran los otros, y había una especie de globos como un arma prodigiosa, luminosos, y quedó el misterio porque nadie en el fondo se atribuyó oficialmente y demostró que eso era parte de sus escuadrillas, ¿no? Y ahí quedó el misterio de las bolas luminosas de la Segunda Guerra Mundial. Pues aquí, a nivel humano, otra cosa. ¿Quién manipulaba esas avionetas? ¿Cómo es eso de bombardear las nubes? Curioso, Javi, a nivel de biblioteca y archivos, que siempre nos quedamos como muy sorprendidos, ¿no? Porque hablamos de pura actualidad. Esto está soliviantando a la gente de Córdoba y de otras provincias, porque pasan las noches de ahora. No estamos hablando de algo, pero vamos de repente al archivo y nos damos cuenta de que ya había un antecedente. Y inmediatamente la buena gente de este país empezó a identificar a las avionetas fantasma sin inscripciones, sin pilotos, sin identificaciones, con ladrones de lluvia o manipuladores del clima. Sí, es curioso ver cómo la primera noticia que llega a España de este tipo de avionetas fantasma tiene que ver directamente con ladrones de lluvia. De hecho, tenemos que ir al 1 de noviembre de 1953. 1953, ahí queda la fecha, primer momento en que se habla de este tema en nuestro país. Ahí surge en las páginas del 10 minutos con un titular que dice: los rompenubes norteamericanos se hacen ricos prestando su servicio a los labradores. Una nueva cuadrilla de pilotos se dedica no solo a producir lluvia, sino también a evitar el granizo que dañaba los frutales por $30.000 al año. La gran pregunta que trasladamos, y aquí hay un gran experto en leyendas urbanas como Santi Camacho, es si estos son ya mimbres de leyenda urbana. Es decir, si esto es de verdad, o si de inmediato, por ser miedo del ser humano, intuimos que hay una leyenda pegada a toda esta historia de avionetas que se desconocen y que dan terror, ¿no? Es que la verdad, la aparición de una aeronave en una zona donde no es habitual automáticamente levanta todo tipo de suspicacias. Pensemos que en este caso de la, entre comillas, avioneta de Córdoba, también han surgido teorías de conspiración bastante pintorescas. Agricultores de la zona están jurando y perjurando que esto es un complot del Seprona para por la noche lanzar ratones y culebras para alimentar a las aves rapaces que anidan por allí y que lógicamente se les está llenando los campos de esos ratones, que deben de bajar con paracaídas, porque si no, no me lo acabo yo de explicar, y que eso está perjudicando a sus cosechas. Pero es que es curioso, Santi, porque ahí sí que yo veo trazas de leyenda urbana, porque yo me he encontrado eso investigando el tema de los lobos, el regreso del lobo, y como gente absolutamente convencida decía que el Seprona, que es en este caso como saco de todas las culpas para alguna gente en el campo, dejaba lobos hambrientos para atacar el ganado, ¿no? Es decir, los que están del lado del poder vienen con aparatos y dejan aquí al enemigo. Sí, bueno, pero es que esto que estaba contando Santi, precisamente también en la Operación Lobo que hicimos hace unos años, cuando estábamos en la Sierra de Madrid hablando con agricultores, ellos se quejaban de eso. Y no solo eso, no lo trataban como una mera leyenda urbana que habían escuchado, es que algunos aseguraban que habían visto el avión sobrevolando los terrenos, o que incluso esos ratones o esas alimañas que soltaban desde las avionetas estaban acabando con sus sembrados, y ellos estaban realmente indignados, casi tanto como con los daños que ellos decían que producía el lobo. Y algunos seguramente hasta lo vería lanzar, pero es que yo me acuerdo que cuando estaba investigando un libro me encontré no a uno sino a varias personas que tenía en su casa el VHS de la filmación infame de Ricky Martin en aquel programa, que no existió evidentemente. O sea, la fuerza de la leyenda urbana. Pero tengo la cinta en casa, te la encuentro y te la enseño. O sea, a veces pasan esas cosas. ¿Más casos entre la historia de los 50 y este inicio en los 90 en Sol y La Rioja que parece demostrado? Bueno, en Estados Unidos el pánico a este tipo de cosas fue tal que en Maryland, por ejemplo, el gobernador llega a promulgar una ley que castigaba las actividades de los ladrones de nubes. Y ya en España, en 1995, Servimedia llega a informar de que entre 1975 y 1985 las autoridades españolas llevaron a cabo varios ensayos aéreos en la cuenca del Duero y después en Canarias y Aragón. ¿75 al 85?
insólitas operaciones muy opacas con destino a manipular el clima, romper las nubes, pero habrá algo de esto en toda esta historia. No parece, quizá es algo más cercano a lo que decía Santi Camacho, ¿no? Alguna cuestión que tiene que quedar como discreta. Bueno, pero claro, lo que ocurre es que este tipo de comentarios acaba llegando, por ejemplo, a la Cámara Agraria, acaba llegando a la política, hasta tal punto que Luis Alonso, el presidente entonces de la Cámara Agraria de Ágreda, dice que no sabe quién puede estar detrás de estos movimientos sospechosos, pero que él piensa que podría ser ni más ni menos que la Unión Europea, porque acabábamos de entrar en la Unión cuando empiezan a producirse los avistamientos de este tipo de avionetas, y no solo eso, sino que desde la Unión Europea habían decidido recortar la producción de cereales en nuestro país, y entonces, atando cabos, a él no le cabe la menor duda de que la Unión Europea está detrás de esas avionetas fantasma. Oye, no es por nada, pero qué hermoso tema, qué curioso, porque yo estaba pensando ahora en Carl Gustav Jung y su teoría de que el ser humano y sus miedos pueden reflejar la realidad física, ¿no?, en el cielo. Y para la gente del campo, por ejemplo, la aparición de avionetas fantasmas que te roban la lluvia, te contaminan el campo de alimañas o lo que sea, pues era como un temor. Esos temores vuelven y van. Da la sensación de que estamos ante un fenómeno similar. Durante toda la noche vamos a seguir haciendo el mapa. En navedelmisterio.com, en ikerjimenez.com y en las redes sociales, en Nave del Misterio, Guillermo y Diego trabajando, porque Carmen sigue recibiendo un sinfín de informaciones, y además sabemos de la honestidad de nuestro público, cuando no hay nada y no se dice nada, y ha pasado muchas veces nada, pero ahora sí que parece que la información está fluyendo. Sí, yo quería hacer una pregunta en alto y formular un poco una reflexión. Lo que está pasando en Córdoba, que viene varios meses, bastantes noches sostenidas con varios testigos, etcétera. Si esto forma parte de una ruta que atraviesa España, ¿por qué no hay, o sea, sí que a lo mejor ahora salen de nuestros oyentes y tal, pero ¿por qué no hay ese tipo de intensidad o de reportes en otras ciudades que atraviesan esa supuesta ruta? Pues es muy buena pregunta, ¿eh? Porque entonces tendría que ser una regularidad absoluta, una línea siguiendo atravesando España que constantemente se refiriese con la misma intensidad. En ese vuelo sí que es el mismo, o por lo menos con la misma intensidad que Córdoba, y que ha generado esa pregunta entera. Y parece que no. Parece que en Córdoba, por algún motivo especial, eso ha llegado al público. Más puntos. Mira, tenemos un mail de Ramón, es piloto comercial y nos da una serie de datos para aclarar. Por ejemplo, en España el vuelo de avionetas monomotores está prohibido por la noche. Eso que preguntabas tú. ¿Cómo se llama este hombre? Ramón. Ramón, gracias, porque eso es lo que a uno le interesa, ¿no? Cuando tiene una duda, ¡pum! Dice ya que vuelan con reglas de vuelo VFR, Visual Flight Rules. O sea que es muy difícil una avioneta, si no es algo muy especial, me imagino, en plena noche, ¿no? Dice, por la noche todos los aviones tienen que volar en IFR, pero en ningún caso puede volar un avión tan bajo a menos que vaya a aterrizar, por lo que sería un vuelo pirata y fuera de control por parte del control aéreo. Los vuelos piratas son muy comunes por España y son de difícil detección, ya que al volar tan bajos los radares no pueden identificarlos y normalmente se les hace una identificación visual desde el suelo. Cualquier duda que tengáis podéis llamarme y os aclaro. Los vuelos piratas son una realidad en España. Oye, pues nos quedamos con tus datos, evidentemente, sí, para que nos puedas informar, porque esto es un lujo de audiencia, ¿no? Saber un poco más. Yo por lo menos no había oído nada de esto nunca. Es decir, había oído algunos retazos, pero de pronto, repetimos, un caso concreto, explicado o no, te da la llave para meterte en una historia que no estaba contada del todo, ¿no? Valencia, otra de las ciudades. Que no tiene ningún sentido la ruta. Ningún sentido. Nos decía Carlos García, eso que has dicho, Santi, que eso de las cajas que tiraban culebras y ratones, que pasó en Zamora y que se les veían caer a las 3 de la tarde, farines de serpientes. Pues a las 3 de la tarde en Zamora, en la planicie zamorana, una avioneta dejando caer serpientes. A mí me parece una imagen junguiana, del terror. No sé si es verdad o no. Uy, pero del terror. Te cae una a la cabeza y imagínate. Sí, no, pero viéndola, ahora la estaba viendo yo planeando en la inmensidad zamorana y cayendo en el pleno sol de las 3 de la tarde serpientes. Eso es una imagen de inframundo. Claro, vamos. Porque yo decía, si tiran ratones es que se explotan contra el suelo, ¿no? Se matan. Bueno, pero no creo que la serpiente aguante mucho mejor 2.000 metros de caída. En cajas. Claro, en cajas. Madre mía. En cajas, para que así al impactar con el suelo se rompan y luego se rompan y salgan. Pero también cajas que acolchadas o algo, ¿no? Claro, porque a lo mejor llevan ahí mulliditas. Y cajas que se autodestruyen.
prohibirán, porque si no, automáticamente lo suyo es coger la caja, llevarla a la Guardia Civil y decir, oiga, usted, quiero denunciar esto. ¿Y qué vas a llevar, una caja? Una caja no que me han tirado nada. del cielo llena de culebras. Vale, y la policía te dice, pues muy bien, señora, al psiquiátrico. Santi, yo no quiero meter el dedo en la llaga, porque sé que andas muy sensiblón, pero ¿esto no es el mismo mecanismo que hace que, por ejemplo, ahora hay una gran comunidad de personas pensando, por ejemplo, que el vídeo de los terribles sucesos de París es fraude? Es decir, no hay un mecanismo inmediato que, aunque sea muy complejo explicar, bueno, y si es fraude, ¿dónde está ese pobre policía y toda su familia? ¿O están comprados, están en una isla desierta? ¿Dónde está? Es decir, cuando la conspiración se lanza, a veces parece que no calibra muy bien la propia racionalidad de su teoría, porque te deja un gran titular, pero ¿y luego cómo se ha resuelto eso? Pues parece lo mismo de caen serpientes del cielo, oye, muy bien, pero eso luego tiene una serie de concatenaciones no es tan fácil de explicar, ¿no? Bueno, y en ocasiones es que es terrible también la consecuencia que genera el propio lanzamiento de la teoría de conspiración, porque en estos casos de los años 90 tuvieron que salir muy preocupados algunos miembros del gobierno llamando a la calma, porque había grupos muy numerosos que llevaban a cabo batidas en los campos intentando cazar este tipo de avionetas. Es que no es casual que en mi caso, y no me gusta hablar de mí, una persona que se ha dedicado muchos años a la teoría de la conspiración haya dedicado también muchísimo tiempo al estudio de las leyendas urbanas, porque son dos fenómenos que mal llevados son primos hermanos o hermanos, sin ser primos. Yo siempre he dicho que las pruebas rigurosas, el sentido común y el análisis de las situaciones es lo que nos lleva de una teoría en la que expresamos nuestros prejuicios, nuestros deseos, nuestros temores, la gente que nos cae bien, nuestras filias, nuestras fobias, a la realidad. Las peores teorías de la conspiración son las que, por desgracia, no cuadran con la imagen del mundo que teníamos, cuando te llevas la gran sorpresa de decir, vaya, pues yo pensaba que las cosas eran así y resulta que son de otra manera. Cuando una cosa encaja demasiado en tus prejuicios, cuando te la crees con demasiada facilidad, inmediatamente, cuando dices, ¡hey, esto es falso! Dale una vueltita y míratelo otra vez. Aparte de eso, últimamente, y no quería dejar la ocasión de decirlo, estoy empezando a detectar intoxicaciones, propaganda, pues claro, no todos los intoxicadores son proamericanos o projudíos o probritánicos. Ni toda la propaganda viene de Israel o de Estados Unidos o de la CNN o de la BBC, sino que hay otros medios, otros países, otras potencias, otros intereses, otras ideologías que también están intoxicando y también están lanzando propaganda interesada en nuestras redes sociales y en nuestros blogs y en las cosas que leemos. Porque saben que qué va a ocurrir. Saben que evidentemente están socavando una escala de valores, una confianza en las instituciones que ya de por sí no se merecen mucha confianza, pero si ya se desconfía por sistema, es mucho más fácil, digámoslo así, tener al enemigo derrotado desde dentro, desde sus cimientos. Así que no nos creamos las cosas en función de nuestras creencias, sino en función de nuestro sentido común. Parece que Santi acaba de dar una píldora como para examinar, cuando la conspiración además siempre encaja con lo que tú piensas, de pe a pa, es exactamente un calco de tu creencia, siempre va a ser así. Es curioso, ¿no? Simplemente nosotros invitamos a la reflexión. ¿Más puntos del mapa que estamos creando? Aeropuerto de Asturias. Laura Fernández nos dice, en la costa aquí se oye alguna vez un ruido entre avioneta y lancha motora. Me fijo y nunca veo nada. Ranón es, ¿no? Tú y yo tuvimos un mareo terrible porque veníamos de un barco, ¿te acuerdas? Aeropuerto de Ranón. Veníamos del Calamar Gigante. Sí, llevamos en el barco científico unos cuantos días y llevamos un ciego que vamos, desde el mar, que estaba totalmente picado. Juan Carlos nos dice, eso no es un Antonov, volando bajo ese bicho sería ensordecedor. También nos están hablando desde León,
que también se escucha. Ningún sentido, León, ningún sentido. De Ceuta, José nos escribe desde Ceuta, reconocido el sonido sin duda. Llevo ya tiempo escuchando ese avión sobrevolar mi ciudad sobre las 24 horas, 24:30. Santa Coloma de Gramenet, Barcelona. Desde allí nos escribía Dani diciendo que también se escucha. San Fernando, provincia de Cádiz, nos lo decía Joaquín. Segovia, cerca de Riaza. Verónica. Medina del Campo, Valladolid, también sería otro pues fijaos, de los. Yo creo Jaguado, Alboraya, Valencia. Sí, hay como un cúmulo de elementos en Levante, algunos otros dispersos, pero yo creo que el 70% sí que están en esa línea, ¿eh? Pero luego lo comprobaremos. ¿Os parece? Hacemos el trabajo paralelo y si queréis información, por supuesto, Guillermo y Diego trabajando junto con Javi, con Carmen, con todo el equipo en elaborar, porque ese mapa seguramente se podría ir actualizando. A mí me parece interesante, me parece una cosa nueva. Pero si os parece ahora, seguimos recibiendo la información en tiempo real, pero nos marchamos con una música maravillosa a un lugar maravilloso, a un lugar llamado Atlántida. ¿Atlántida? ¿Se refiere usted al continente que se supone perdido? Eso es pura ficción, ¿no es así? ¿Ficción? ¿Son ficción las pirámides? ¿O el Partenón? ¿O las civilizaciones mayas? ¿O las estatuas de la isla de Pascua? La Atlántida es ficción solo hasta que yo la encuentre. He registrado todo el mundo reuniendo mapas y cartas antiguas. Así que la encontraré. Si Julio Verne siguiera vivo, podría escribir una maravillosa continuación. Todavía no. No he completado mi odisea. Y no lo habré hecho hasta que descubra la Atlántida. Y a las 2:39 ponemos el rumbo a esta tierra mítica o real. Tierra de seres gigantescos, de seres, según nos cuenta la antigua leyenda, muy evolucionados. ¿Aquí también está la leyenda construida por la mente humana o hay un retazo, una raíz real, como ocurre en casi todos estos temas? Una cultura que tuvo su propio apocalipsis, una cultura que se creyó más fuerte que la propia naturaleza, la vida y la muerte, y de repente la desaparición absoluta. Y casi desde ese momento, en lo más profundo de la historia, el anhelo de reencontrarse con ella, con esos padres misteriosos. ¿Quién sabe si estuvieron ahí? ¿Quién sabe si nos legaron un conocimiento en una edad de oro? Los atlantes. Y vuelve a ser noticia la Atlántida, además por un término maravilloso y enigmático. Por el oricalco, un término que quien haya leído a Platón lo conocerá perfectamente, y ahora diremos por qué. La noticia ha sido que un equipo de arqueólogos dirigidos por Sebastiano Tusa, que es profesor de paleontología, haciendo unas inmersiones en Gela, en Sicilia, se ha encontrado con un barco hundido hace 2.600 años, uno de los 5 barcos con mayor antigüedad que se ha hallado en esas costas. Pero lo curioso de esto es que en ese barco había 39 lingotes de algo muy extraño como era el oricalco. Decía que Platón hablaba de él porque en sus escritos sobre la Atlántida nombraba este material como un metal precioso, incluso el segundo más valioso después del oro. Tenemos al especialista Rafael Lozano para que nos hable de qué es ese mítico metal y la relación que tiene con la Atlántida. Bueno, pues el oricalco es un término que ante todo no es un término científico, sino que es un término que deriva de textos antiguos, concretamente de un texto de Platón, y que hace referencia a una aleación metálica, es decir, a un conjunto de elementos químicos metálicos unidos y fabricados por el hombre, ¿no? Esta aleación es una aleación compuesta de cobre, de zinc y de plomo, que es completamente similar a lo que conocemos como latón, ¿no? El latón es el metal que es parecido también al bronce, ¿no? Y que está compuesto de cobre y zinc. Por lo tanto es un material, digamos, manufacturado, ¿no? No es un metal que encontremos en la naturaleza con facilidad. O sea que ahí tenemos un misterio, el oricalco, un material manufacturado, una tecnología y una antigüedad como tremenda, ¿no? Para todo esto. Claro, serían unas aleaciones, pero Platón ponía otra cosa, ponía que salía de unas minas, o eso daba a entender, con lo cual hay cosas que no casan. Sí que ese material, es verdad que existen nuestros relojes, por ejemplo, llevan ese material, en muchas cosas que nosotros utilizamos normalmente está, aunque es una aleación de muchos metales.
En Platón se dice que este metal recubría, por ejemplo, la Atlántida antes de su desaparición, algunos de los templos sobre todo. Rafael Lozano nos cuenta cómo podían utilizar. Él es especialista del Instituto Geológico Minero y sabe perfectamente esos materiales para qué podían servir. Los escritos de Platón son también contradictorios, ¿no? Porque en uno de ellos comenta que se acercan a las montañas a recuperar este material y entonces, bueno, al respecto de ese comentario, pues hay mucha gente que piensa que realmente están hablando de un material completamente diferente, que es el ámbar, que es una resina fosilizada. O sea, hasta ese nivel de interpretación tenemos con estos textos, ¿no? Con lo cual no está nada claro que bueno, pues que se refiera a esto concretamente, ¿no? Porque cuando dice que lo encuentra en las montañas es complicado que este material se pueda encontrar de manera natural, ¿no? Porque es una aleación fabricada por el hombre. Y eso, que la traducción que tiene el oricalco del griego es cobre de montaña, por lo cual no se sabe muy bien si era otro mineral, otro material completamente distinto, o si verdaderamente era esto. Nacho Ares, nuestro reportero, nuestro colaborador y la persona que presenta, el historiador que presenta después Ser Historia, después de Milenio 3, ha estado también muy pendiente. Que cumplen 300 programas, por cierto, esta noche, ¿eh? Ah, mira, 300 programas mira, esta noche. Mira, está Fermín levantando la mano. Sí, señor. Felicidades, Fermín. Sí, señor. Y Nacho. Pues él también ha estado muy pendiente porque le llamaba muchísimo la atención, incluso decía, es que tiene mucho que ver con lo que contaba Platón. Vamos a escucharlo. Siempre se ha hablado de la Atlántida como algo mitológico, algo legendario, y por primera vez tenemos una evidencia física que nos puede acercar a conocer un poco más la historia que Platón cuenta en el Critias y en el Timeo. En concreto, en el Critias él habla de esas minas en donde la Atlántida se extraía el oricalco y que era un metal tan abundante y tan rico, incluso más que el oro, con el que se cubrían los suelos, las paredes, las columnas. Sin embargo, los primeros estudios que se han realizado de estos lingotes parecen dar a entender que es una aleación de cobre, zinc y muy poca porción de níquel, hierro y plomo, lo que contradiría un poco el testimonio de Platón, que insiste en que se trata de un metal conseguido por medio del trabajo en las minas. Como bien decía Nacho, algunos templos muy importantes de esa mítica Atlántida, según los escritos que se tienen constancia, los de Platón, recubrían no solo las paredes, sino también los suelos, las columnas de templos, por ejemplo, como el que estaba destinado o donde se rendía culto a Poseidón. Se sabe que este templo era completamente dorado porque esto es como un latón dorado, es como se le llama normalmente. Además, se cree que estos lingotes eran transportados, por eso se ha encontrado tan cerca de la ciudad de Gela, porque allí estaban los mejores talleres donde se manufacturaban objetos que tenían que ver con el oricalco. Sería una de las teorías nuevas de dónde está la Atlántida, porque ya se ha dicho de todo. Cerca de Sicilia, por lo tanto. Cerca de Sicilia, en este caso. Lo que pasa que ahora sí que hay un material que se cita en los escritos de Platón que anteriormente no se había descubierto en otros sitios, por ejemplo en Doñana, donde decían que también podía estar la Atlántida, o incluso teorías que apuntaban que podía estar en Perú o en el Estrecho. Es que hay muchísimas Atlántidas según los investigadores, pero en este caso yo creo que se ha encontrado algo material que tiene bastante que ver con lo que Platón nos contaba. Desde luego las teorías más fidedignas, y hay algo fidedigno en todo esto, es el Estrecho de Gibraltar, evidentemente, la provincia de Cádiz y Sevilla y alguna parte del Mediterráneo. Han hablado de Sicilia, han hablado de Córcega, han hablado de Chipre. Curiosamente, tú que has pasado tantos años, Clara, en Más Allá, la Atlántida es todos esos temas recurrentes permanentemente, pero que sigue conectando con la mente deseosa de misterio de generaciones y generaciones. La Atlántida sigue generando esa especie de espejismo o de asombro. Siguen saliendo documentos que se siguen perdiendo como hojas muertas y nadie sabe lo que ha pasado con ellos, ¿no? Así es, la Atlántida parece que es una especie de grial. Sí, señor. En el sentido, sí, además, simbólico de la palabra, ¿no? Una búsqueda de una raza, entre comillas. De un linaje sagrado, un linaje, ¿no? Sagrado, perfecto, de los dioses, que transmite el conocimiento, la cultura, y que luego queda destruido, no se sabe bien por qué, ¿no? Incluso se habla de los míticos gigantes, y es verdad que los lugares a los que se atribuye la presencia de este continente perdido son numerosos, y Más Allá pues sí que hemos hecho muchas veces incluso rankings de los 10 lugares donde podría estar la Atlántida, ¿no? Y con datos
hablo de hace ya muchos años, con lo cual se han ido sumando nuevos emplazamientos como este nuevo que nos trae Carmen. Hay como una especie de mensaje antiquísimo y remoto, ¿verdad? Una cultura, será una advertencia, que llegó tan alto en su progreso que desoyó las fuerzas de los dioses, la naturaleza, la vida, lo que sea, y que fueron castigados por ello. Y las generaciones que vinieron después se encuentran pedacitos de ese legado, ¿no? Claro, en Doñana se decía, según los investigadores, que además National Geographic estuvo detrás porque pertenecían, que la Atlántida se vino abajo por un terremoto y un posterior tsunami, y que se había encontrado incluso una estatuilla que tenía que ver, que seguirían las investigaciones además en esa zona de Doñana, pero no se ha vuelto a saber nada. Han pasado 10 años, hablamos con algún tipo tan simpático alemán que se metía en las marismas y nada. Pero en 2011 volvieron otra vez. Opacidad, como con el Antonov. Y volverán. En la última recta nos marchamos a lo cósmico. Vamos a mirar al cielo, aunque sean noticias que han generado cierta confusión. Santi Camacho trae lo que nos interesa, lo que toca a España. Mira, esto que pone Noel Calero es que es tremendo. Es un concierto en China, el primer concierto de un artista occidental en China. ¿Sabes quién fue? Jean-Michel Jarre, Arpeggiator. Y los chinos del año 82, de la China comunista, veían a un tipo envuelto en luces en mitad de la lluvia, mirándoles. Creían que estaban viendo de verdad a un ser venido de otro mundo. Con esta música cósmica y ovni, Santi, el proyecto Libro Azul ha vuelto a las portadas. No quiere decir que la información sea exactamente nueva, pero sí que hay alguna cosa interesante y que tiene que ver con nuestro país. Sí, de hecho, algunos titulares llaman a la confusión. Dicen, desclasificado el contenido del proyecto Libro Azul. No, miren. 128.524 portadas del mundo, Libro Azul y el público, como si fuera algo nuevo el Libro Azul. Pues el Libro Azul lleva décadas desclasificado. Todo esto tenemos en nuestra biblioteca, el Libro Azul. Sí, de hecho, era tan fácil obtener estos documentos, o tan difícil como pedirlos a los archivos nacionales estadounidenses, el documento que querías y te los daban. Lo que ha sucedido es que una página web privada, es decir, no es nada del gobierno, ha tenido The Black Vault, para los que quieran .com, para los que quieran consultarlo por sí mismos, que merece la pena, ha cogido todos los microfilms originales de los ficheros del Libro Azul, que son muy interesantes porque están ahí los cuestionarios originales que rellenaban los testigos, rellenos de su puño y letra. Eso sí que es interesante, eso es nuevo. Habíamos recibido siempre la traducción, incluso los libros de Brad Steiger, mítico en EDAF, año 79, cuando todo esto se hace público. Resulta que el gobierno americano ha investigado los ovnis, y resulta que hay un porcentaje de 701 casos, si no me equivoco, que no se han podido explicar. Correcto. Y ahí quedó, ¿no? Y ahí quedó la cosa. Ahora podemos ver con nuestros propios ojos esos documentos, podemos comprobar, por ejemplo, lo que se ha denunciado siempre, lo que denunció incluso el primer jefe del proyecto Libro Azul, que era el capitán Edward Ruppel, que terminó muy desengañado porque básicamente lo que decía era que el gobierno lo que quería era que explicase la mayor cantidad de casos, pero que realmente se trataba de... No suena, ¿no? Eso, ¿no? Sí, se trataba de básicamente tranquilizar a la población, pero que aquello era una farsa. De hecho, en sus últimas fases, ya en los años 60, el proyecto Libro Azul tenía un oficial al cargo y 2 becarios, y eso era todo el proyecto. Pero de tranquilizar a la población, mira que lo estamos escuchando, ¿eh? Pues sí, y últimamente en demasía. Lo realmente interesante es que, aparte de poder ver esos originales, que históricamente son muy válidos, y de poder bucear en esos casos, que algunos, pues las explicaciones podemos discutirlas, y puede resultar que encontremos casos inexplicados donde parecía que eran casos explicados, pues que podemos, gracias a que esos PDFs están ya completamente digitalizados y completamente archivados, buscar por palabras clave. Y hemos buscado, ¿qué palabra clave? España. Y esto sí que es interesante porque no se conocía concretamente. Sí que nos traen, claro, son documentos antiguos, pero sabemos que hubo casos en nuestro país que fueron investigados, entre comillas, por este proyecto Libro Azul, ni más ni menos que en la América de los años 50, ¿no? Claro, ¿qué sucedía? Que al ser un proyecto americano, no son todos los casos, ni una ínfima parte de los casos sucedidos en España en aquella época, sino los casos presenciados por estadounidenses, que rápidamente llamaban a la Fuerza Aérea, oiga, yo he visto esto... Ejerciendo de patriotas, y iban los investigadores del proyecto Libro Azul a tomar nota de lo que habían visto. ¿Y qué es lo que habían visto? Pues tenemos un puñado de casos, no son muchos, apenas 8.
El 14 de julio del 55, un disco visto sobre Madrid y fotografiado por dos físicos californianos que se encontraban por casualidad en la capital de España. Nunca se recibió la foto, además está la anotación a mano. Nos dicen que hay foto, pero no la mandan. El 22 de agosto del 55, un mayor de Torrejón ve un objeto esférico atravesando el cielo de la base. Fíjate, base de Torrejón de Ardoz, el nivel que tenían para aquella época, pero es casi recién construido la base, porque si no me equivoco es el 52, cuando ya se da el ok, ¿no? Pues estamos en el 22 de agosto del 55 y el proyecto Libro Azul dictamina que es un globo sonda. También una de las explicaciones típicas, aunque siendo justo, leyendo el informe completo, se dice hasta dónde fue lanzado, etcétera, etcétera. Aunque eso muchas veces, Santi, te lo digo por experiencia, no quiere decir que sea un globo sonda, ¿eh? El 2 de mayo del 58, un objeto luminoso cruza el cielo no solamente de Madrid, sino de varias ciudades españolas, y se dictamina que es la reentrada de un satélite, concretamente el Gamma 58. 1 de agosto del 59, un objeto luminoso, este es muy curioso, verde amarillento, pulsante, de unos 70 centímetros de diámetro, que volaba muy bajo, y se dictamina que era un rayo en bola. Es muy curioso porque todas esas explicaciones en parte las hemos vivido en los documentos oficiales del Ejército Español. Es decir, hay unos comportamientos que se reproducen permanentemente. Yo decía lo del globo sonda, yo sé que es un tema muy farragoso y solo los que somos muy fanáticos de esto nos puede interesar, pero hubo sucesos donde no solo se cambiaron horas para hacerlas coincidir con lanzamientos de globo sonda, se cambiaba en el informe. Hay historias. Recuerdo el impresionante trabajo Materia Reservada de JJ Benítez, donde se ve la manipulación de horas para que te coincida con el lanzamiento de un globo de León a X sitio y tú puedas acoplar la visión de unos pilotos y de todo su pasaje y decir que ha sido ese globo, cuando la hora era distinta, por ejemplo. Hombre, pues si es por explicaciones, la época entre el 14 de febrero y el 13 de marzo del 64, que diversos pilotos de combate estadounidenses, haciendo sus misiones sobre España, dictaminan ver objetos luminosos en el cielo. Esto, a pesar de que algunos de los informes son bastante detallados, queda como avistamientos de Venus y Júpiter. Estamos hablando de pilotos de combate con un entrenamiento exhaustivo, con muchísimas horas de vuelo, con millones de dólares de equipamiento en sus manos, que de repente se confunden y un planeta lo toman por una nave de otro planeta. Parece curioso, chicos, que las mismas formas de explicar cosas, curiosamente en este caso protagonizadas, iniciadas por Estados Unidos, luego cuando llega la desclasificación española, que empieza realmente en el año 62, con unos casos en San Javier, en Murcia, se vayan adoptando los mismos resultados que ya tomaban los americanos. No deja de ser curioso, ¿no? Era de esperar. Además, ¿cómo podían saber que era un rayo en bola? Si los rayos en bola no se detectan en ningún radar, no se puede saber. Es una explicación que dan porque que el rayo en bola es más raro que un ovni. Exactamente, con lo cual es que no tiene ningún sentido, y que a los pilotos de nuevo les llamen tontos cuando están viendo unos planetas y lo que ven son unas luces que normalmente los persiguen. Es que yo no entiendo cómo los pilotos no. Si los norteamericanos hacían eso, ¿quién iba a ser el guapo que, estando en un país con bases norteamericanas y desclasificando su información, hablo de España, y no tendrían todos un protocolo mundial a nivel mundial para seguir? Americano occidental, de los países de la OTAN. No, pero americano que les dijeran los americanos. Aliados. Es el franquismo, ¿eh? De hecho, la prueba de que el proyecto Libro Azul es básicamente una tapadera es que, aludiendo otra vez al sentido común, las personas que tenían criterio, como el doctor Heineck, que era el asesor científico, un astrónomo de gran prestigio, y que empezó siendo muy escéptico cuando le pidieron colaborar con esto, y acabó todo lo contrario, siendo básicamente un gran ufólogo, pues automáticamente al poco tiempo abandonaron el proyecto Libro Azul, indignados porque veían que era más que un proyecto científico, un proyecto propagandístico para echar tierra sobre el fenómeno ovni. 12:57, continuamos con nuestro mapa para acabar o saber si llegan nuevos lugares. ¿Qué me dice Fermín? ¿Ya está dónde? Ya está en Twitter, el mapa, me dice Fermín. Sí, Fermín, ¿sabes? Son como mensajes telepáticos. Yo tengo mucha afinidad con él, pero ya telepatía no. Él me pone una cara como decir, ya me tienes que estar entendiendo. Y sí, en Twitter el mapa está.
Y en las redes sociales, en Facebook imagino que también estará. El mapa va completándose, podéis ir visitándolo, Nave del Misterio, ikerjiménez.com, o sobre todo en las redes sociales, Nave del Misterio. Lo tenéis ya localizado, ¿no? ¿Hay más puntos para sumarse a ese mapa de momento? ¡Oh, qué interesante! Nos decía Eva. Interesantísimo, porque ahora mismo, en este tiempo concreto, porque no me gusta a mí que hagan fotos aquí dentro, pero no sé si, claro, deberías hacer una foto de Javi en ese momento y mandarlo. ¿Habíamos puesto también el de Badajoz? Habíamos dicho también Badajoz. Sí, Badajoz, allá abajo está. Melilla también. Haz una foto, claro, haz una foto. Melilla también para nos mandarlo llega. a las redes sociales directamente. ¿Sí, sí? ¿Sigue, Carmen? En Murcia. Mire que a mí no me gusta nada que se hagan fotos dentro del estudio, que para mí es un vestuario sagrado, pero esto es muy interesante porque todo el público se va a dar cuenta que, exceptuando algunos puntos, sí que hay, ¿verdad? Sí se puede adivinar una trayectoria perfectamente. Sí se puede adivinar una trayectoria. Así que pero os damos las toda gracias. La zona de Levante no tiene nada que ver. Es que parece que hay una zona 2, ¿verdad? Claro, parece que son dos zonas completamente diferentes. La de Galicia tampoco entraría, porque como estamos viendo, Lugo no entraría tampoco en esa línea, se desviaría bastante, a lo mejor puede ser otro fenómeno. El 75% de los casos... Ya está bien, Clara, ya está bien. Si es con Javi para ver el detalle del mapa. Sobre todo es que lo pueden ver en internet. Sí, pero el momento concreto para que vean que nos hemos impresionado. Bueno, por aquí viene don Carlos Cala, un clásico de Milenio 3. Yo siempre lo digo, para contarnos lo que de verdad da miedo, que es la información, la actualidad, lo que pasa en el mundo, en este mundo convulso. A la vuelta, claro, os va a contar una cosa tremenda. Y yo voy a hablaros de una historia que me ha impresionado bastante, que se recordaba y se sigue recordando en algunos puntos de Baleares y Cataluña en Navidad, y que va a lo más antiguo, a lo más remoto, y que tiene mucho que ver con el tiempo que estamos ahora mismo viviendo. Es un canto estremecedor, de verdad, que vamos a reproducir aquí con todos vosotros, con una historia increíble, con una representación maravillosa. ¿Habéis oído hablar? Yo lo dejo ahí, del canto de la Sibila. Pues si escuchéis el canto de la Sibila alguna vez, nunca lo vais a olvidar. Eso desde luego, con muchos más contenidos e historias, y para que sigáis participando en vivo en este mapa de seguimiento de estos aviones fantasma en nuestro país. Ahora nuestro compañero Carlos Cala, servicios informativos, todo lo que pasa en la sala.